El teléfono vibró con violencia sobre la mesa de madera antigua, rompiendo el silencio opresivo de la sala de juntas. Javier. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Leyó el mensaje de su abogado: la venta se ha completado. La empresa es tuya. Pero antes de que pudiera procesar el alivio, la puerta se abrió de golpe y su padre, don Antonio, irrumpió con el rostro enrojecido por la furia, gritando: traidor. ¿Eres tú quien la compró? Javier se levantó lentamente, sintiendo el peso de años de secretos aplastándolo. Hacía solo unas horas, su padre había anunciado en una reunión familiar que vendía la empresa familiar Construcciones López, fundada por su abuelo en los años 50 en las afueras de Madrid. No te dejo nada, hijo, le había dicho Antonio con voz fría, porque no mereces heredar lo que no respetas. Javier sabía que esas palabras no se referían solo al negocio, sino a su orientación sexual, que su padre había descubierto un año antes en una carta anónima. Desde entonces, las discusiones se habían convertido en batallas, con Antonio acusándolo de deshonrar a la familia, de ser una vergüenza en una sociedad que, según él, aún no estaba lista para esas cosas. Javier había intentado razonar, explicarle que su amor por Carlos no cambiaba quién era. Pero Antonio solo veía traición a las tradiciones católicas y conservadoras que regían su mundo. Ahora, en esa sala llena de ecos del pasado, Javier enfrentaba las consecuencias de su decisión más audaz. Había usado sus ahorros, préstamos y la ayuda de inversionistas anónimos para comprar la empresa a través de una compañía fantasma. No era venganza. Se repetía a sí mismo, era supervivencia. Si su padre lo desheredaba por ser gay, él tomaría lo que le correspondía por derecho. Pero el precio ya se sentía alto, la mirada de odio en los ojos de Antonio, el silencio de su madre al fondo, y el vacío en su propio pecho. Carlos, su pareja desde hacía 3 años, le había advertido: esto te destruirá por dentro. Javi, ¿vale la pena perder a tu familia por un edificio de ladrillos? Javier había ignorado el consejo, impulsado por el resentimiento acumulado. La familia López había sido un pilar en el sector de la construcción en España. Antonio, un hombre de 65 años, rudo y tradicional, había expandido el negocio durante la burbuja inmobiliaria de los 2000, sobreviviendo a la crisis del 2008 gracias a su astucia. Javier, el hijo mayor, había crecido en las obras, aprendiendo a leer planos antes que novelas. A los 28 años, era un emprendedor nato, con ideas innovadoras para modernizar la empresa: sostenibilidad, energías renovables, proyectos inclusivos. Pero Antonio lo veía como una amenaza, no como un sucesor. Los hombres de verdad no se desvían, le había dicho una vez, refiriéndose veladamente a su sexualidad. Esa noche, después del enfrentamiento, Javier caminó por las calles empedradas de Madrid, el aire fresco de otoño cortando su piel. Llamó a Carlos, quien atendió al primer tono. ¿Se enteró?, dijo Javier con voz temblorosa. Carlos, un abogado de 30 años especializado en derechos humanos, siempre había sido el ancla en su tormenta. Se habían conocido en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol, donde Javier, aún en el armario, había ido por curiosidad. Carlos, con su sonrisa cálida y su intelecto afilado,
Lo había hecho cuestionar todo. Ven a casa, respondió Carlos. Hablemos. En el pequeño apartamento en el barrio de Chueca. Javier se derrumbó en los brazos de su pareja. Lo hice por nosotros, murmuró. Para que no tengamos que escondernos más. Pero Carlos frunció el ceño. Esto no es liberación. Javi, Es guerra. Y en las guerras, todos pierden. Javier sabía que tenía razón. Su hermana menor, María, de 25 años, lo había apoyado en secreto. Pero ahora estaba atrapada en el medio. Papá dice que eres un monstruo. Le había escrito esa tarde. El dolor se clavaba como un cuchillo. Al día siguiente, la noticia se filtró a la prensa local. Hijo gay compra empresa familiar en secreto, venganza o justicia. Los comentarios en redes sociales explotaron. Algunos lo aplaudían como un héroe de la diversidad, otros lo condenaban por traicionar a su sangre. Javier sintió la presión social como una ola aplastante. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, las familias conservadoras como la suya aún luchaban con la aceptación. Antonio, influenciado por su círculo de amigos en la iglesia, veía la homosexualidad como un pecado que amenazaba el legado familiar. Javier decidió confrontar a su padre una vez más. Se reunieron en la antigua casa familiar en las afueras de la capital. Un chalet rodeado de olivos. Antonio lo recibió con frialdad. Me has robado lo que construí con mis manos, acusó. Javier replicó, no robé nada. Compré lo que ibas a vender a extraños porque me rechazaste por quien amo. La discusión escaló, revelando capas de resentimiento. Antonio confesó que había vendido la empresa para protegerla de Javier, temiendo que su estilo de vida ahuyentara a clientes tradicionales. Javier, herido, gritó, mi estilo de vida es amor. papá, ¿Por qué no lo ves? Pero Antonio no cedió. Elegiste ser así. Ahora asume las consecuencias. Javier salió de allí con el alma hecha trizas, preguntándose si su decisión había valido la pena. Carlos lo esperaba en casa, con una cena improvisada. Tenemos que pensar en el futuro, dijo. La empresa es tuya. ¿Pero a qué costo? Javier asintió. Pero en su mente, el conflicto apenas comenzaba. Los inversionistas querían cambios rápidos. Y su familia amenazaba con demandas. La tensión se acumulaba, como nubes antes de una tormenta. María llamó esa noche, su voz quebrada. Papá está destrozado. Javi, Mamá no para de llorar. Javier sintió culpa, pero también determinación. Había sacrificado la paz familiar por su identidad. ¿Era egoísmo o coraje? La sociedad española, dividida entre progreso y tradición, lo juzgaría. Y él, en el centro, pagaría el precio. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y llamadas. Javier se instaló en la oficina principal de Construcciones López, ahora rebautizada temporalmente como López Sostenible. Los empleados lo miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos, los más jóvenes, lo felicitaban en voz baja por su valentía, otros, leales a Antonio, murmuraban sobre deslealtad.
Tu padre nos dio trabajo durante décadas. Le dijo un capataz veterano. Y tú lo traicionas así. Javier respondió con calma, no es traición. Es evolución. Pero por dentro. Dudaba. Cada decisión que tomaba, implementar políticas inclusivas. Como beneficios para parejas del mismo sexo, le recordaba el abismo con su familia. Carlos. Desde su bufete en el centro de Madrid. Lo apoyaba a distancia. Recuerda por qué lo hiciste. Le decía en sus llamadas nocturnas. Pero Carlos tenía sus propios conflictos. Como abogado. Había visto casos de discriminación familiar que terminaban en tribunales. Destrozando vidas. No quiero que nos convirtamos en uno de esos casos. Confesó una noche. Mientras caminaban por el retiro. Javier lo besó suavemente. Ignorando las miradas de algunos paseantes. No lo permitiremos. Sin embargo, la presión social se intensificaba. Un artículo en El País destacaba el escándalo, el hijo gay que compró el legado de su padre, empoderamiento o revancha. Los comentarios en línea eran un campo de minas. Con insultos homofóbicos mezclados con apoyo. Antonio no se quedó quieto. Reunió a un equipo de abogados para demandar a Javier por fraude. Alegando que la compra había sido manipuladora. Usó información privilegiada. Argumentaba. Javier. Con Carlos a su lado. Preparó la defensa. Todo fue legal. Insistía. Pero el proceso reveló secretos dolorosos. Durante una mediación familiar, Antonio admitió que había descubierto la orientación de Javier espiando sus correos. Quería protegerte de ti mismo. Dijo. Javier. Furioso. Replicó, me espiaste. ¿Eso es amor? La habitación se llenó de acusaciones. María. Presente como testigo. ¿Rompió en llanto? Basta. Somos familia. Pero las grietas eran profundas. En medio del caos, Javier enfrentó un dilema ético. Uno de los inversionistas. Un empresario conservador. Amenazó con retirarse si Javier politizaba la empresa con temas LGTB. Mantén tu vida privada privada. Le dijo. Javier tuvo que elegir, ceder para salvar el negocio o defender su identidad. Optó por lo segundo. Despidiendo al inversionista. El costo, una pérdida financiera inmediata. Estás arriesgando todo. Le advirtió Carlos. Javier respondió, si no lucho ahora. ¿Para qué sirve esto? Pero la decisión lo aisló más. Amigos de la infancia. Influenciados por Antonio. Le dieron la espalda. Una noche. En una cena con Carlos. Javier recibió una llamada de su madre. Doña Elena. Tu padre ha tenido un infarto. Dijo con voz temblorosa. Javier corrió al hospital Gregorio Marañón. El corazón en un puño. Antonio yacía en la cama. Pálido y frágil. Papá. Murmuró Javier. Antonio abrió los ojos, no vengas con lástima. Esto es por tu culpa. Las palabras cortaron como vidrio. Elena. Entre lágrimas. Suplicó, dejad de pelear. Por favor. Javier pasó la noche en el pasillo. Reflexionando sobre sus elecciones. ¿Había empujado a su padre al límite? La culpa lo devoraba. Al día siguiente.
Con Antonio estabilizado, Javier visitó a María en su apartamento en Lavapiés. Necesito tu ayuda para reconciliar, le dijo. María. Una profesora progresista. Lo abrazó, lo intentaré. Pero papá es terco. Juntos. Planearon una reunión familiar. Pero Antonio rechazó la idea, no hay nada que hablar con un traidor. Javier sintió el rechazo como un puñetazo. Carlos. Al enterarse. Lo consoló, dals tiempo. Mientras. Construyamos nuestro futuro. Decidieron mudarse juntos. Un paso simbólico hacia la independencia. Sin embargo, la sociedad no facilitaba las cosas. En una conferencia de negocios en Barcelona, Javier fue confrontado por un asistente: ¿cómo esperas liderar si no respetas las tradiciones? Javier respondió con pasión: el respeto incluye a todos. Sin excepciones. El aplauso fue mixto, reflejando la división en España. De vuelta en Madrid, un grupo conservador inició una campaña en redes contra él, etiquetándolo como destructor de familias. Javier leyó los mensajes con el estómago revuelto, cuestionando si su victoria empresarial valía el aislamiento emocional. Carlos enfrentó su propio conflicto. Su familia, más abierta, lo presionaba para que apoyara a Javier públicamente. ¿Es tu pareja?, decían. Pero Carlos temía repercusiones en su carrera. Un abogado gay defendiendo un caso como este podría ser visto como sesgado, confesó a Javier. Por primera vez. Discutieron: necesito tu apoyo total, gritó Javier. Carlos cedió. Pero la tensión creció. ¿Estamos listos para esto?, se preguntó Javier en silencio. El clímax se acercaba. Antonio, recuperado, anunció una rueda de prensa para denunciar a Javier. Revelaré todo, amenazó. Javier, aterrorizado, preparó su contraataque. La batalla familiar se volvía pública. Y el precio emocional escalaba. La rueda de prensa de Antonio se celebró en un hotel céntrico de Madrid, con periodistas ávidos de drama. Antonio, flanqueado por sus abogados, declaró: mi hijo me ha traicionado por su egoísmo. Vendí la empresa para salvarla de su influencia destructiva. Las cámaras capturaron cada palabra. Y Javier, viendo el evento desde su oficina, sintió náuseas. Influencia destructiva era código para su homosexualidad. Decidió responder. Horas después, en una entrevista con un medio progresista, dijo: mi padre me rechazó por amar a un hombre. Compré la empresa para preservar el legado que él quería descartar. Las redes explotaron, dividiendo opiniones. Algunos lo veían como víctima de homofobia, otros como manipulador. Carlos, como su abogado, manejó las demandas. Tenemos pruebas de que todo fue legal, argumentaba en los tribunales. Pero el juez, un hombre mayor, parecía sesgado. Las familias deben respetarse, comentó en una audiencia. Javier sintió la injusticia social como un yugo. En España, pese a los avances, el machismo persistía en instituciones. María testificó a favor de Javier: papá discriminó a mi hermano por su orientación. Antonio la miró con traición: tú también.
La familia se fragmentaba. En casa, Javier y Carlos enfrentaron la presión. Esto nos está consumiendo, admitió Carlos una noche, mientras preparaban la cena. Javier lo abrazó, pero nos hace más fuertes. Decidieron asistir juntos a una gala LGTB. Un acto de visibilidad. Allí, Javier conoció a activistas que compartían historias similares, rechazos familiares, luchas por aceptación. Tu caso inspira, le dijeron. Pero al volver, encontraron su apartamento vandalizado con grafitis homofóbicos. El miedo se instaló. ¿Quién hizo esto?, se preguntó Javier. Sospechaba de aliados de Antonio. La investigación policial fue lenta, reflejando prejuicios institucionales. Carlos, furioso, presionó: exigiremos justicia. Javier, exhausto, dudó de todo. ¿Valió la pena comprar la empresa? El negocio prosperaba con sus reformas, proyectos ecológicos ganaban contratos. Pero el costo personal era inmenso. Perdió peso. Dormía poco. Y su relación con Carlos se tensaba. Necesitamos un respiro, sugirió Carlos. Javier accedió a un fin de semana en Granada, lejos del caos. En las calles andaluzas, rodeados de historia, hablaron abiertamente. Temí perderte por esto, confesó Javier. Carlos sonrió: no me iré. Pero debemos priorizar nuestra salud. Regresaron renovados. Pero la realidad golpeó. Antonio ganó una apelación parcial, la corte congeló activos de la empresa. Javier enfrentó quiebra inminente. No puedo perderlo todo, gritó en una reunión con inversores. Decidió negociar con Antonio directamente. Se reunieron en un café neutral. Solos. Papá, terminemos esto, suplicó Javier. Antonio, envejecido por el estrés, respondió: admite que te equivocaste. Javier negó: mi error fue esconder quién soy. El tuyo. Rechazarme. Por primera vez. Antonio vaciló: te crié para ser fuerte. No para esto. Javier replicó: ser gay no me hace débil. Lágrimas rodaron. Antonio confesó: tengo miedo de lo que dirán. Javier vio vulnerabilidad: su padre, víctima de sus propios prejuicios. María medió, organizando terapias familiares. En sesiones, emergieron traumas: la muerte del abuelo, presiones económicas. Antonio admitió rigidez por miedo al cambio. Javier compartió su dolor de rechazo. Progresaban, pero despacio. Carlos apoyaba desde fuera: es un paso. Sin embargo, un escándalo nuevo surgió: un empleado filtró documentos falsos acusando a Javier de corrupción. Papá, pensó Javier. Antonio lo negó. Pero la duda persistió. La empresa tambaleaba. Javier despidió al traidor. Pero el daño estaba hecho. Clientes huían. Debo vender, decidió, amargado. Pero Carlos lo detuvo: lucha. Muestra que puedes liderar. Javier reorganizó, implementando transparencia. Ganó aliados en la comunidad LGTB.
que boicoteaban competidores homofóbicos. Lentamente. Recuperó terreno. El punto de inflexión llegó en una audiencia final. El juez, influenciado por testimonios, falló a favor de Javier: la discriminación no justifica desheredar. Antonio, derrotado, se acercó: hijo. Lo siento. Javier lloró: yo también. Pero la reconciliación era frágil. La sociedad observaba, debatiendo ética. Con la victoria legal, Javier consolidó su control sobre la empresa. Implementó cambios radicales, alianzas con ONGs LGTB, campañas de diversidad. El negocio floreció, atrayendo clientes modernos. Pero el precio pagado era irreversible. Antonio, humillado, se retiró a una finca en Toledo, limitando contacto. Elena visitaba a Javier esporádicamente, trayendo noticias: tu padre lee sobre derechos gay. Progreso lento, pero real. Javier y Carlos fortalecieron su relación. Planeaban casarse. Un acto de afirmación. Después de todo esto, merecemos felicidad, dijo Carlos. ¿En la boda? En un jardín madrileño. María fue madrina. Antonio no asistió, enviando una carta: necesito tiempo. Javier la leyó con mezcla de esperanza y tristeza. La ceremonia fue emotiva, simbolizando triunfo sobre adversidad. Sin embargo, las secuelas persistían. Javier enfrentó backlash en círculos conservadores, perdiendo contratos antiguos. Elige, negocio o activismo, le aconsejaron. Optó por ambos, pagando con estrés. Una noche, colapsó por agotamiento. En el hospital, Carlos juró: no más sacrificios solos. Javier reflexionó: sus decisiones habían herido, pero también liberado. María, ahora aliada firme, fundó un grupo de apoyo para familias LGTB. Gracias a ti, Javi, dijo Antonio, influenciado. Asistió a una sesión anónima. Enfrentó sus prejuicios, reconociendo daño causado. Un día, llamó: quiero verte. Se reunieron en la antigua casa. Me equivoqué, admitió Antonio. Javier abrazó: yo también tomé caminos duros. Reconstruyeron puentes, paso a paso. La sociedad evolucionaba. El caso de Javier inspiró debates en el Congreso sobre discriminación familiar. Él testificó: el amor no divide, el odio sí. Aplausos resonaron. Pero en privado, dudaba: ¿sus acciones fueron justas o vengativas? Carlos y Javier adoptaron un perro, simbolizando nuevo comienzo. Viajaron por España, reconectando con raíces. En Sevilla, Javier confesó: pagué alto, pero gané libertad. Carlos asintió: ¿y yo? A ti. El legado de Construcciones López cambió, de tradicional a inclusivo. Javier lideraba con empatía, recordando lecciones. Antonio, en sus últimos años, se unió a la empresa como asesor, aceptando cambios. La familia sanó, pero cicatrices permanecieron. Al final,
Javier miró atrás, conflictos internos. Traiciones. Sacrificios. ¿Valió la pena? La respuesta dependía de la perspectiva. Fue correcto que Javier comprara la empresa a espaldas de su padre. ¿O debería haber buscado reconciliación primero?